Curiosidades neuroanatómicas. Natalia Ruiz Restrepo, con 19 años, hija de María Restrepo, quien fue diagnosticada a sus 42 años con la enfermedad de Huntington, que también recibe su nombre como Corea de Huntington. Bueno, si somos sinceras, de unos años de atrás para acá, comenzamos a notar lo que fueron unos tics en uno de los brazos de nuestra madre. Eran como movimientos muy esporádicos que comenzaban involuntariamente y ella no se daba cuenta tampoco. Y también comenzamos a notar lo que fueron pérdidas en su memoria, pérdidas así de un momento a otro que no tenían nada que ver con la situación. Por ejemplo, cuando íbamos a salir, ella tenía las llaves del carro en la mano y fuimos a buscar algo y de un momento a otro ya no las tenía y ella no recordaba dónde las había dejado, ni siquiera había recordado soltar las llaves. Y por estos cambios tan repentinos que sufrió ella, dijimos, bueno, vamos a llevarla al doctor, porque pues, fue muy raro estos cambios tan repentinos. Mi nombre es Claudia Soto y hoy en Curiosidades Neuroanatómicas presentamos un nuevo episodio de casos de Huntington en Colombia. Es una enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad tiende a degenerar el desgaste de las células nerviosas del cerebro. Digamos que esta enfermedad proviene de forma genética. Las personas que poseen este gen defectuoso no quiere decir que al momento de nacer tengan los síntomas. No, los síntomas se presentan a partir de los 30 y 40 años. Es una enfermedad caracterizada por movimientos anormales y de manera abruptas. La enfermedad de Huntington se refiere a los movimientos involuntarios que presenta el paciente, es decir, es una danza constante en sus extremidades. Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso central. Afecta al paciente con movimientos coreicos involuntarios, con trastornos conductuales, psiquiátricos y demencia. La persona ya es capaz de realizar el movimiento, pero no es capaz de inhibirlo. En los movimientos coreicos y los movimientos que presentan son fuertes, excepto durante el sueño, donde se presenta un bloqueo talámico que puede permanecer el sujeto quieto y de esto se mantiene un control de las extremidades a nivel subcortical. La enfermedad de Huntington es considerada como una enfermedad de familia, porque se transmite de generación en generación. La enfermedad está por causa genética, a la cual se distingue a diferentes enfermedades porque no existe un factor que la desencadene. La enfermedad de Huntington es de herencia autosómica dominante, lo que quiere decir que si una persona puede heredar el gen defectuoso es porque alguno de sus padres padece del trastorno. A su vez, este hijo tiene el 50% de probabilidad de que su descendencia herede la patología. Es decir, el gen de la enfermedad lo adquieren los padres y así lo transmiten a los hijos, pero no saben que los padres lo adquirieron de sus padres y ancestros. Los síntomas que pueden presentarse en la enfermedad de Huntington pueden ser trastornos de conducta, problemas de aprendizaje y también en la mayoría de los pacientes solo se asocia esta enfermedad con su sintomatología cuando empiezan a aparecer los movimientos coreicos involuntarios en cada uno de los pacientes. La enfermedad tiene múltiples síntomas. Al principio de la enfermedad, los síntomas varían, ya que esta enfermedad es tríptico. Esto quiere decir que tiene un trastorno psiquiátrico, un trastorno neurológico, que proviene de los movimientos involuntarios que poseen los pacientes. Y se puede decir que también es un trastorno cognitivo.
En los trastornos motrices se puede presentar la aparición de movimientos involuntarios en los pacientes. En cuanto a los trastornos cognitivos, podemos encontrar dificultades en el procesamiento de pensamiento e incorporación de palabras. Y en cuanto a los trastornos psiquiátricos, las causas más frecuentes son la depresión y la ansiedad. Los signos y síntomas presentes en la enfermedad de Huntington tienen un amplio espectro y pueden variar en las personas y los pacientes afectados por la enfermedad. La enfermedad puede empezar por tres frentes, por decirlo así. Sin embargo, cuando analizamos el diagnóstico de la enfermedad, generalmente nos encontramos la aparición de los movimientos. La enfermedad de Huntington es degenerativa, crónica y progresiva, lo que significa que lastimosamente los pacientes empiezan a presentar síntomas leves y con el tiempo se van agudizando. Inicialmente el componente es más motor y los síntomas iniciales que presenta la enfermedad. También están los síntomas neuropsiquiátricos que se presentan a causa de los desequilibrios que pueden ver las personas en su degeneración como persona, y están los síntomas como un cuadro de ansiedad, de depresión, tienen dificultades para el lenguaje, para sostener una conversación, tienen pérdida de la memoria y comienzan a olvidar personas y sitios que ya han conocido. Se compromete la función de ejecutar, que es la encargada de lograr analizar, organizar y lograr metas u objetivos. Los pacientes con Huntington varían varias funciones, que es al inicio de la enfermedad y al proceso de esta. En Santa Fe de Antioquia, hace 4 años, llega el Cuerpo Investigativo de Enfermedades Neurodegenerativas, Neurociencias, a estudiar el caso de la mamá de Natalia Ruiz, la señora María Restrepo, y a su vez a practicarle exámenes a los demás miembros de toda la familia. Bueno, es que en sí el diagnóstico no nos lo dio el primer doctor al que acudimos. El primer doctor no dio para dar el diagnóstico como tal. Entonces, durante el tiempo entre médico y médico llegamos a lo que fue un especialista que nos mandó a neurociencia. Y ya con este último doctor que nos recetó, nos diagnosticaron a nuestra madre con síndrome de Huntington. Con la Facultad de Neurociencia tuvimos la dicha de conocerla y hablar con ella por primera vez. Nos dimos cuenta que estaba presentando un cuadro de ansiedad. Entonces comenzamos la revisión de esta más consecutivo de los 2 a los 3 meses. El diagnóstico de esta enfermedad se hace una evaluación neurológica especializada y completamente a un estudio tipo genético que se comprueba si el paciente lo adquiere. Bueno, la verdad sí fue muy duro. Fue bastante duro el hecho de verla a ella postrada en una cama, sin poder ver una mejoría en ella, más que principalmente el hecho de ver que con cada día que pasaba ella estaba peor, en el sentido de que los tics aumentaban, se repartían por todo su cuerpo, y el hecho de verla ella postrada en la cama sin poder moverse, sin poder comer por ella misma, fue una situación muy dura. La verdad es curioso, ¿sabes? Porque estos síntomas comenzaron cuando mi mamá tenía 38 años. Pero aquí la cosa es que yo me acuerdo de haberlas visto en mi abuelo y verlo a él moviéndose de esa misma manera, pero obviamente yo no sabía qué le pasaba, y como tal no tenía como una forma de ayudarlo, y como tal mi abuelo murió cuando yo tenía 12 años. La enfermedad de Huntington, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, en estas hay un riesgo muy alto de suicidio. Sobre todo en esta hay un trastorno neuropsiquiátrico bastante extenso y siempre tienden a tener episodios suicidas, depresivos
con base al deterioro que ven en su personalidad y en todas las labores que estaban acostumbrados a desempeñar y ya no pueden. Después de 3 años de tratamiento, lastimosamente, la mamá de Natalia Ruiz falleció y fue en ella quien vivió el proceso degenerativo y lamentó la muerte de su madre. Ella siente en este momento el temor de padecer la enfermedad y ver su reflejo en el espejo de su madre. Bueno, como tal, los síntomas de esta enfermedad aparecieron aproximadamente hace unos 7 años y debido a falta de la certeza de los médicos en un diagnóstico, mi madre fue diagnosticada como tal en esta enfermedad hace 3 años y lastimosamente murió hace un año. Pero igualmente esto me ha dejado el hecho de investigar, de hacerles un seguimiento a esta enfermedad a fondo y pues hasta el momento no he presentado los síntomas. No quiere decir que porque los padres e hijos tengan el gen, vayan a presentar la enfermedad al mismo tiempo, no. Puede que el hijo presente la enfermedad a una edad inferior o superior a la que el padre la presentó. Los tratamientos en la enfermedad de Huntington son sintomáticos. Esto quiere decir que se realizan en la medida que el paciente vaya presentando su sintomatología. Es decir, estos medicamentos no van a contrarrestar el proceso degenerativo del paciente. Solamente los medicamentos junto al cuerpo médico van a poder brindarle al paciente un control y un acompañamiento para ofrecerle una mejor calidad de vida. Bueno, hasta donde sabemos, lo que nos dijeron es que la enfermedad es hereditaria y yo tengo un 50% de probabilidades de heredarla como tal y de que se desarrolle. Pero como aún soy joven, no he presentado síntomas. Igualmente, yo estoy yendo a un centro de neurociencias y siempre me están haciendo mis exámenes de la memoria, de mis extremidades, etc. Para ya de manera temprana saber que estamos tratando con la enfermedad. Otros de los síntomas que evolucionan rápidamente en los pacientes son la pérdida de la memoria. Esto hace parte de los trastornos cognitivos que presenta el paciente. El tratamiento depende de una etapa en la que se encuentra el paciente, sea una fase inicial o tenga comprometido algunos movimientos y pueda que el paciente esté deprimido, se sienta no dispuesto y se le manda unos medicamentos adecuados para su tratamiento. Esta enfermedad requiere de un control de varios profesionales, especialistas, más como neurólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadora social y fisiatras, que son los encargados de llevar el bienestar del paciente a un mejor tratamiento y a una mejor vida. Bueno, si yo he hecho cabeza, a mi mamá le mandaron muchos medicamentos, una cantidad de medicamentos, pastillas, jarabes, de todo, y nada de eso le ayudó a mejorar su calidad de vida, ni siquiera emocionalmente, ni físicamente, nada. Fue tanto el deterioro que tuvo ella que un día ella no llegó ni al trabajo, no estaba en la casa, no estaba el parque cerca de la casa. Entonces nosotros obviamente al notar que ella no estaba, se nos fue la mamá. Y entonces salimos todo el mundo a buscarla y la encontramos en una plaza y ella estaba totalmente desorientada, no sabía ni siquiera dónde estaba. Entonces, o sea, con el terror en ese tiempo, de que con su estrés, con su depresión, con todo lo que ella tenía emocionalmente y físicamente, nosotros incluso llegábamos a pensar en lo peor, de que ella se podía incluso quitar la vida. La memoria en este caso es muy importante porque la memoria es la que nos indica para dónde vamos, para dónde caminamos. La memoria es la encargada de controlar cada función que el paciente, que el ser humano obtenga. Esto quiere decir que la memoria está ligada con praxia, que es la encargada de los movimientos. La enfermedad de Huntington empezó a rastrearse desde la Edad Media,
pero fue en 1872 cuando el médico americano George Huntington identificó la enfermedad de carácter hereditario y la llamó una reliquia de las generaciones anteriores en el pasado oscuro. La enfermedad de Huntington fue descrita en la resolución 5265 del año 2018 en el Ministerio de Salud y Protección Social aquí en Colombia. Es una enfermedad crónica neurodegenerativa progresiva que afecta al sistema nervioso. La edad de la aparición de la enfermedad de Huntington está relacionada a la expansión de las repeticiones de la tripleta CAG en el gen huntingtina, es decir, que cuanto mayor sea la cantidad de repeticiones de la tripleta, menor será la edad en la que se presente la sintomatología y la enfermedad en el paciente. La edad de aparición más común es de los 40 años aproximadamente, pero hay que tener algo en cuenta. Cuando se presentan los síntomas, se presenta aproximadamente porque hay una mayor de tripletas. Entre mayor sea, más temprano el paciente adquiere la enfermedad. En la enfermedad de Huntington juvenil se presentan más de 55 repeticiones de la tripleta. Las consecuencias que se presentan son a nivel laboral, personal, social, más que todo. Nosotros vemos en el paciente como en un contexto cerrado, en un contexto que no pueda salir de él, pero como nosotras como investigadoras hacemos que el paciente caiga en la realidad y comience a no hacer sus actividades normales como lo venía haciendo antes. Obvio que cambia a lo anormal, pero lleva un proceso lento, pero ese proceso se puede convertir en un tratamiento cognitivo, en un tratamiento social, en un tratamiento que lo pueda ayudar y lo pueda beneficiar de sí mismo. Mientras el paciente tenga la capacidad de desempeñarse en su trabajo, es importante mantenerlo integrado en su vínculo social y laboral. Es una forma importante de acompañar al paciente y a sus familias. Al inicio que se conocieron y comenzamos el seguimiento con neurociencias, se desarrollaron todos estos síntomas ansiosos depresivos y que quizás de pronto ella sintiera algún tipo de cambios que le generaran mucha ansiedad y temor al enfermarse. Bueno, obviamente fue muy difícil para mí vivir de manera tan cercana y pues con un ser tan querido como lo fue mi mamá, esta enfermedad. El hecho de no solamente verla ahí en la cama sin poder moverse con los tics, sino del hecho de que psicológicamente ella la afectó demasiado con su depresión y con la ansiedad que siempre llevaba encima. El hecho de que ella pensaba y sentía de que todos sus sueños se fueron abajo gracias a esta enfermedad. Una de las peores consecuencias en la enfermedad de Huntington es que los pacientes tienden a tener ideas suicidas. Por ello, es importante el acompañamiento del cuerpo médico y el cuerpo profesional para así llevar un control en la vida del paciente y poder brindarle una mejor vida. Ser como un espejo de mi mamá, el hecho de yo también poseer esta enfermedad y de que todo aquello por lo que he trabajado, todos mis sueños, todo por lo que he luchado, pues se derrumbe y se venga abajo por una enfermedad, una enfermedad que te deja sin moverte, con esos tics, que te deja inclusive en estado vegetal, postrado en una cama, sin poder hacer nada y ya pues al final es el hecho de muerte. Actualmente, el mundo de las neurociencias cuenta con avances tecnológicos e investigativos que generan resultados favorables para nuestros pacientes con enfermedad de Huntington. Mientras que estos avances llegan a nuestro país y a nuestros pacientes, ellos junto a sus familias deberán seguir lidiando con la enfermedad de Huntington continuamente. Bueno, según lo que me han dicho y según lo que sé,
Esta enfermedad se comienza a desarrollar a partir de aproximadamente los 40 años. Mi mamá tenía 38 cuando ella comenzó con este desarrollo de esta enfermedad como tal. Ahora mismo yo cuento con 21 años y por lo que más esperamos, solo esperemos que no desarrolle ninguno de los síntomas, que no me pase nada de lo que le pasó a mi mamá. Y pues yo siempre voy a estar muy agradecida con ella porque a pesar de todo ella trató de seguir adelante por mí y por mis hermanos. Ella trató de seguir adelante incluso con cualquier cosa que se le viniera encima. Y yo, no solamente por ella, sino por mí misma, también voy a tratar de seguir adelante con mis sueños y con mis metas. Con la ayuda de nuestro doctor colombiano, Juan Carlos Arango, todo nuestro cuerpo médico e investigativo, quienes llevan el caso de Natalia Ruiz y muchos de nuestros otros pacientes con Huntington, se puede concluir que en Colombia hay más de 1000 casos de pacientes quienes padecen esta enfermedad. Les agradecemos a todos por acompañarnos hoy en nuestro capítulo Enfermedad de Huntington en Colombia con el caso de Natalia Ruiz. Los esperamos en un próximo episodio de nuestro programa Curiosidades Neuroanatómicas, solo aquí en el canal Investigation Psychology. Curiosidades neuroanatómicas.